¿Están preparados para el estudio de la Sagrada Escritura? Yo espero que sí. Eh, yo ya estoy listo. Espero que tengan a mano una libreta, la Biblia, por supuesto, y un bolígrafo para apuntar. Pero antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el estudio de esta tarde. Padre del cielo, muchas gracias por tu amor y por tu bondad para con nosotros, al dejarnos una palabra tan hermosa que podemos meditar y a través de la cual podemos, Señor, alcanzar el conocimiento de tu verdad. Ayúdanos para que podamos entenderla, que podamos creerla, que podamos vivirla y también que podamos compartirla. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estudiamos Romanos capítulo 5, versículo 12. En teoría, hoy tendríamos que continuar en el versículo 13 en adelante. Sin embargo, vamos a volver un momento sobre el versículo 12 y vamos a hacer algunos apuntes sobre el texto de la semana pasada, ya que algunos han seguido preguntándome, haciéndome algunas preguntas al respecto de Romanos 5, 12. Y para que lo entendamos bien, vamos a leer hoy Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 13. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 13. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí la palabra del Señor. En base a estos pasajes, decíamos la semana pasada que algunos teólogos enseñan que Dios imputa el pecado de Adán a toda la raza humana. Es decir, que cuando Adán pecó, toda la humanidad se hizo culpable de su pecado. Esto, como vimos la semana pasada, es una mala interpretación de este texto, ya que bíblicamente es imposible de sostener esa doctrina del pecado original. Especialmente frente a pasajes como el de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, en el que Dios hace responsable a cada ser humano de su propio pecado. Y cito textualmente, el alma que pecare, esa morirá. Lo que dice Ezequiel 18:20. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Más claro es imposible. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ante una declaración como esta, es imposible sostener o aceptar que Dios culpe a unos por el pecado de otros. Estos maestros sutilmente enseñan tales cosas añadiéndole palabras al texto bíblico. Palabras como, por ejemplo, original. Donde dice pecado, ellos añaden pecado original. Donde dice entró la muerte del mundo, dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, en Adán le añaden ellos. Bueno, pero esas palabras, como pueden observar, no están en el texto bíblico. Ni la palabra original, ni las palabras en Adán. Se trata de un añadido que no tiene en cuenta la clara advertencia que Dios hace al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 18 al 19, donde está escrito que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está en Apocalipsis capítulo 22, verso
del 18 al 19. No es lícito añadir palabras al texto para cambiar el sentido de lo que de verdad dice la Escritura. Aquí hay un anatema en Apocalipsis, una maldición sobre aquellos que deformen la verdad de la palabra de Dios, añadiendo o quitando palabras de su contenido. Cuando se modifica el mensaje de lo que de verdad dice la Biblia, Dios maldice a esa persona con la condenación. Se excusarán diciendo que lo que ellos hacen es tratar de explicar más fácilmente el texto, pero ninguna explicación es mejor si le cambia el sentido al mensaje. Leí un comentario sobre este tema que decía que cada persona nacida e incluso por nacer en el mundo pecó en Adán y que participa de la culpa y las consecuencias de su pecado, que es la muerte. Mire, estas frases que las he leído en un comentario teológico. Una vez más, el hombre desobedece a Dios y a su palabra, ya que Pablo enseña que en 1 Corintios 4:6, ustedes lo saben ya porque lo hemos citado muchas veces, que no debemos pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Por esa razón, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Yo quiero que vengan conmigo a leerlas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ahí dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Queridos hermanos, no son los pensamientos humanos, es decir, las filosofías, ni las sutilezas, las triquiñuelas, ni las tradiciones de los hombres lo que deben guiarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Lo que debe guiarnos en el estudio de la Escritura es la propia Escritura, la propia palabra de Dios. Decir que pecamos en Adán, porque somos de la misma raza, no es una explicación válida. Más bien, es una completa contradicción con lo que la palabra de Dios enseña en general. A esto es a lo que debemos prestar atención, a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que dicen los hombres. Recuerden, la Sagrada Escritura enseña que Dios no culpa a nadie por el pecado de otro. Sigamos entonces con el estudio de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, antes de que Dios diera la ley, la gente pecaba, hacía el mal. Y esto es algo que queda claro en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6, donde dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6. Eso es lo que lleva a Dios a ejecutar juicio sobre la humanidad con el diluvio. Aún así, como dice Pablo, donde no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Ahora, leeremos después del verso 14 hasta el 15 incluido. Aunque parezca complicado, debido al estilo hebreo de Pablo, que repite una y otra vez las mismas cosas de distinta forma, ustedes van a ver que en realidad no es complicado cuando vayamos explicándolos paso a paso. Para facilitar su comprensión, les diré que lo que Pablo está haciendo va a hacer un paralelismo entre Adán y Cristo. Entre el pecado y la muerte como su consecuencia y la gracia de Dios manifestada en Cristo su Hijo. Con esto en mente, vamos a leer la perícopa, es decir, la porción bíblica que vamos a estudiar a continuación. Romanos capítulo 5,
versículos del 14 al 15. No obstante, dice ahí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, lo primero que quiero resaltar aquí es que con estas palabras el apóstol Pablo está reconociendo la validez histórica de los relatos del Génesis. Esto es algo muy importante porque algunos lo pasan por alto. Cuando Jesús cita el Génesis o cuando Pablo cita el Génesis, está dando validez a los relatos sobre la creación, sobre el pecado, sobre las consecuencias. Y esto es muy, muy importante. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la interpretación teológica de que Dios da a lo que ocurrió allá en el huerto del Edén. De manera que no podemos pasar por alto algo tan importante en la doctrina de la justificación por la fe. En cuanto a este verso 14, Romanos 5:14, como explicamos la semana pasada, que la gente muera físicamente, nada tiene que ver con el pecado de Adán, ya que la muerte como paga del pecado es la espiritual. La muerte como paga por el pecado es la muerte espiritual, la física, lo cual quedó claro al no morir Adán el mismo día que pecó, como Dios había dicho que moriría, no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. La muerte se menciona muchas veces en los capítulos del 5 al 8 de Romanos, pero también se menciona mucho la vida, repetidas veces. Y estas dos palabras, muerte y vida, son claves y forman dos líneas opuestas. Digo que son claves en la interpretación de la Escritura. Por un lado, la línea de la vida y por otro lado, la línea de la muerte. Lo que muestra al hombre en el centro de una encrucijada eh, entre Dios y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el pecado y la gracia, entre la vida y la muerte. El hombre está en medio, tiene que decidir, tiene que tomar su decisión. De modo que, y esto es algo que concuerda con lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 19, ¿verdad? Y capítulo 15. De modo que estos capítulos, eh, Romanos, Romanos 5 al 8, son fundamentales porque de alguna manera resumen el mensaje completo de la Biblia. Aquí se nos dice que Adán, de alguna manera, representa en este pasaje a todos los seres humanos, mientras que el que había de venir, esto es Cristo, representa a la Iglesia. Es cierto que Pablo está poniendo a Adán como ejemplo de una humanidad pecadora, pero no porque herede el pecado de Adán, sino porque peca como pecó Adán. Todos sabemos que culpar a alguien por el mal que otro hizo no es hacer justicia. Y tú y yo sabemos que Dios es justo. Por tanto, nadie es más justo que Él. Por tanto, Dios no culpa a los demás por los pecados que otro hiciera. Al único que Dios culpó, y esto sí es algo que es reseñable dentro de la historia bíblica, al único que Dios culpó de pecados que no había cometido, fue a su propio Hijo Jesucristo. Sobre Él cargó los pecados de todos nosotros a fin de salvarnos de la condenación eterna. Pero Dios no te culpa a ti del pecado de Adán, ni del pecado de tu abuelo, ni de tu padre. Dios te culpa a ti de tus propios pecados, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ir a verlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Como vemos aquí, solamente aquí Cristo, el justo, pagó por los injustos. Solamente en este caso, Dios culpó a un inocente de los pecados de un culpable. Y no de uno, sino de todos los culpables, de todos nosotros. Según el escritor y teólogo Morris, Pablo incluye aquí la idea de la muerte física como una señal o tipo de la espiritual. Es decir, da a entender que la usa como metáfora. Sea como fuere, sabemos que por el contexto teológico, es decir, por todo lo que se enseña a lo largo de toda la Biblia, la muerte como la paga por el pecado, como ya hemos dicho, se refiere a la muerte espiritual y no a la muerte física. Pablo dice en en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Pues como puede apreciarse, Pablo afirma que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, pero es evidente que estábamos muertos para con Dios. Pues en realidad si vivíamos en el pecado es porque estábamos vivos físicamente, aunque no tuviésemos vida espiritual. Por eso es muy importante aprender el contexto gramatical de la escritura. No podemos interpretar de manera literal lo que es una metáfora, porque cometeremos errores como hacen los calvinistas en estos textos de Efesios capítulo 2. Por consiguiente, las palabras de Pablo en Romanos 5:14 no deben interpretarse de modo que contradiga todo el resto de la escritura de la palabra de Dios, sino en consonancia con la escritura. Lo que viene a decir el apóstol Pablo en este versículo 14 es que los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue de desobediencia a un mandato específico, como en el caso de Adán. Así que pecamos porque seguimos el mal ejemplo de nuestros padres, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo dice que Adán es figura o tipo de Cristo, porque tiene en común con él que Adán es cabeza de la raza humana, así como Cristo es cabeza de una nueva raza, la Iglesia. Ambos influyeron en los que vinieron después. En eso, Adán es tipo de Cristo, aunque en todo lo demás es antitipo de Cristo. Quiero decir que Adán es justamente lo contrario a Cristo y Pablo se encarga en estos pasajes de hacérnoslo ver. Digamos que el apóstol los pone en paralelo con el fin de que notemos las enormes diferencias que hay entre uno y otro. Por ejemplo, por Adán vino el pecado, por Cristo el perdón de los pecados. Por Adán la condenación, por Cristo la salvación, la justificación. Por Adán la muerte, por Cristo la vida. Es decir, así que Adán es justamente lo opuesto a Cristo. Actitudes opuestas con resultados también contrarios. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 17. Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede, con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta ahí la palabra del Señor. Pablo está estableciendo la diferencia entre el mal de Adán y el bien de Cristo. O lo que es lo mismo, entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos otorga en Cristo. El pecado de Adán produce muerte, el don de Cristo produce vida. No tienen comparación. El pecado trae juicio y condenación, pero la gracia trae el don. Adán trajo muerte, Cristo vida. Si por el pecado de Adán reina en el mundo la muerte, con mayor razón, por medio de Jesucristo, podemos reinar en vida. Considero que hasta aquí no hay grandes problemas de interpretación. En los versículos siguientes es donde debemos hilar muy fino para no desviarnos de la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Por tanto, leamos los versículos del 18 al 19. Romanos 5, del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Como decía, aquí hay que prestar mucha atención al lenguaje de Pablo en estos versos, porque, hermanos, fíjense que si interpretamos la primera frase del verso 18 de manera literal, también nos obligamos a interpretar la segunda frase de manera literal, lo cual nos metería en un verdadero problema. No es honesto interpretar, como algunos hacen, que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, y que por la justicia de uno vino la justificación a unos pocos. Cuando el texto dice a todos los hombres. Versículo 18. Por tanto, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo dice que por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Como decía, si esto lo interpretamos de manera literal y no en el sentido figurado, debemos interpretar que por la justicia de Cristo, todos los hombres obtienen la justificación de vida. Y esto sería lo mismo a enseñar la salvación universal. Es decir, que nadie se va a condenar. Y esto estaría estableciendo una contradicción en sí misma con la frase anterior, pero además con el resto de toda la Escritura. En los capítulos anteriores de Romanos, que ya hemos estudiado, el apóstol ha dejado bien claro, hasta la saciedad, de que Dios no justifica a cualquiera, sino solo al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. De modo que Pablo está hablando en sentido genérico, exactamente igual que en Romanos 12. A saber, está diciendo que la condenación vino por el pecado de Adán, como la salvación vino por Jesucristo. Eso es lo mismo que dice el apóstol en otro lugar. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Adán introdujo la condenación en el mundo. Pero la condenación pasa a todos los hombres cuando estos pecan, no antes.
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Como por Cristo vino la salvación a todos los hombres, pero se salvan cuando creen, no antes. No tener en cuenta estos detalles en el contexto teológico es lo que hace que muchos yerren en la interpretación de estos pasajes. Sabemos por los principios de la hermenéutica que un texto de la Biblia debe ser interpretado a la luz de todo el resto de la Biblia. Y teniendo en cuenta el contenido completo de esta epístola de Pablo a los romanos, sabemos que Pablo lo que estaba combatiendo es la continua tendencia de los judíos a convertirse, a considerarse mejores, considerarse superiores a los gentiles. Frente a esta actitud soberbia, errónea, pecaminosa, él enfatiza que en realidad en cuanto se refiere a la salvación, no hay diferencia entre judíos y gentiles, como está escrito en Romanos 10, del 12 al 13, ¿verdad? Romanos 10, del 12 al 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que Pablo, en síntesis, está explicando. Ser judío no te hace mejor que ser un gentil. Y ser gentil tampoco te hace mejor que un judío. Todos estamos bajo pecado porque todos acabamos pecando. Adán fue quien introdujo el pecado en el mundo. Y Cristo fue quien introdujo la salvación en el mundo. Pero la condenación que viene por el pecado se te aplica cuando tú pecas. Como la salvación que viene por la fe en Cristo se te aplica cuando tú crees. Es así de sencillo. Mis pecados, hermanos, no pasarán a mis hijos, ni los pecados de mis hijos pasarán a mí, ni se me culparán a mí por los pecados de ellos, sino que como está escrito en Romanos 14, 12, dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Es decir, la responsabilidad por el pecado es individual. El verso 19 de Romanos capítulo 5 es exactamente igual que el 18, solo que Pablo usa otros términos. En el 18 habla de transgresión de Adán, que trae condenación, y de la justicia de Cristo, que trae justificación. En el 19, en vez de transgresión, habla de la desobediencia de Adán, que convierte a la gente en pecadores, y la obediencia de Cristo, que convierte en justos a los que creen. Bueno, pues leamos entonces los dos últimos versículos de este capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo único que resta en este capítulo es responder la pregunta, ¿qué papel juega en todo esto la ley? Bueno, pareciera que el verso 20 diga que Dios quería que el pecado abundase. No se trata de eso. No se trata de que Dios promueva el pecado. Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos estudiado de esta carta, es evidente que Pablo se refiere a que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así él lo explica en Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Una buena pregunta. Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, significa que fue la voluntad de Dios y el propósito de Dios que a la luz de su demanda, la demanda de Dios de que el hombre andara en justicia y en amor, es decir, que el hombre fuera perfecto, a la luz de esa demanda, el hombre pudiera entender, pudiera tener conocimiento de que es pecador, de que falla. De manera que la ley actúa como, bueno, pues como una lupa, que en realidad no aumenta el número de manchas que haya en una prenda. Lo que hace es que nos permite verla mejor. Pues del mismo modo, la ley hace que el pecado se destaque en toda su atrocidad. No es que tú peques más porque esté la ley. Tú pecas porque te dejas arrastrar por la tentación, por los deseos de tu carne, por la corriente de este mundo. Pero la ley hace que veas cuán pecador eres y cuánto necesitas de un Salvador. De modo que lo que Pablo viene a decir en Romanos 5:20 es que la ley se introdujo a fin de que todos fueran conscientes de su pecado y de la necesidad de la gracia. Gracias a Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A mí me encanta esto porque no importa cuán numerosos y grandes fuera el pecado del ser humano, la gracia de Dios lo supera y excede con mucho más abundantemente. Es decir, la gracia de Dios es mucho mayor que cualquier pecado del hombre. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y en esa toda no queda ninguna fuera, por grande que sea la maldad. Qué enorme contraste vemos en este capítulo entre Adán y Cristo. Pablo enfatiza que el hombre en Cristo recuperó, más de lo que perdió en Adán. Y termina personificando en el versículo, eh, en este último versículo 21, lo mismo que pasó en el versículo 17, termina personificando al pecado. Dice, porque así como el pecado reinó, bueno, el pecado no es una persona para que reine, pero Pablo lo personifica, dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios por la justicia de Cristo. Así que la gracia de Dios manifestada en Cristo es suficiente para cumplir el pecado de toda la humanidad, para cubrir el pecado de toda la humanidad. Dios ofrece su gracia, pero escuchen bien, Dios no la impone a nadie. Eso quiere decir que la decisión de recibirla o rechazarla, con las consecuencias que eso trae, es siempre del ser humano. Tú puedes recibir la gracia de Dios y tus pecados te serán perdonados. O puedes rechazarlas y morir en condenación por causa de tus pecados. Pero es tu decisión. ¿No es una manera maravillosa de cerrar este capítulo? Ahora, la cuestión es que después de estudiar una porción como esta de la Biblia, debes meditar profundamente en qué grupo estás. Si en el de Adán o en el de Cristo. Y más que en qué grupo estás, en qué grupo quieres estar. Porque si estás en el grupo de Adán, que te lleva al pecado, la muerte y la condenación, no tienes por qué seguir ahí si no quieres. Puedes pasarte al grupo de Cristo que te lleva a la gracia, la justificación y la vida eterna por medio de la fe. Si aún estás al lado de Adán, hoy mismo puedes estar
al lado de Cristo, depositando fe y confianza en Él, en la palabra de Dios, en su sacrificio en la cruz que hizo por ti, para que tú pudieras recibir el perdón de tus pecados. Él se ofreció en la cruz en tu lugar, para que tú puedas vivir una vida nueva y eterna. Si tú estás al lado de Cristo, si ya has tomado la decisión de estar del lado de Cristo, permíteme que te pregunte, ¿cómo puedes ayudar a otros que aún están en el lado de Adán, bajo el reino del pecado y de la muerte, a pasarse al lado de la justicia y de la vida? ¿Cómo puedes hacerlo? Quizás podrías contarles tu propia experiencia, eh, lo que Dios ha hecho contigo, lo que ha hecho en tu vida. Yo os animo, hermanos y amigos, a que todo lo que aprendamos lo vayamos poniendo por obra, a fin de que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la voluntad de Dios, o hacedores de la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos ayude a entender estas cosas. Algunas de ellas son profundas, otras no tanto, pero todas son importantes, porque tienen que ver con nuestro destino eterno. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra hermosa, que nos enseña la verdad. Gracias porque tú no nos culpas de nada que no hayamos hecho nosotros. Gracias por no culparme de los pecados de mis padres o de mis abuelos. Gracias. Gracias. Aún por perdonar mis propios pecados. Gracias. Por librarme de la muerte, de la condenación eterna. Gracias. Por ofrecerme la oportunidad de una vida en comunión contigo, Señor. Libre de toda angustia por la condenación eterna. Gracias. Bendice a todos los que están viendo estos vídeos y llévalos, Señor, a tomar una decisión por Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Hermanos, seguimos estudiando la palabra de Dios. Es una hermosa actividad, algo hermoso que podemos hacer cada vez que queramos. Tenemos la palabra de Dios, podemos meditarla. Pero recuerden que el conocimiento nos hace responsable delante de Dios. Así que, por favor, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Dios les bendiga, mis hermanos.